A veces debemos responder las críticas. Y responder las críticas cuando de pronto la persona necesita o las personas necesitan más información que les cambie el panorama. Y debemos hacerlo. Y también respondamos cuando las personas están abiertas al cambio. Es válido responder la crítica. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de situaciones de crítica o señalamiento y cómo se resolvieron adecuadamente. Este es un pasaje en el cual Gedeón, en Jueces, en el Antiguo Testamento, él fue con un número muy reducido de soldados y venció a los madianitas. Al vencerlos, una parte de sus compañeros de la tribu de Efraín le reprocharon porque dijeron: oye, ¿usted por qué fue solo y por qué fue con tan poca gente? Veamos lo que hizo Gedeón, capítulo 8, versos 1 al 2, dice: los de la tribu de Efraín le dijeron a Gedeón: ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a luchar contra los madianitas? Y se lo reprocharon severamente. ¿Qué hizo él? En este caso respondió: ¿qué hice yo? Comparado con lo que hicieron ustedes, replicó él. ¿No valen más las rebuscas de las uvas de Efraín que la vendimia de Abiezer? Y básicamente en el verso 3 también les dice: miren, la labor que ustedes hicieron fue aún más importante que la que yo hice. Y miren cómo termina: Dios entregó en manos de ustedes a Oreb y a Seb, los jefes madianitas. Comparado con lo que hicieron ustedes, lo que yo hice fue nada. Al oír la respuesta de Gedeón, se calmó el resentimiento de ellos contra él. Inclusive creo que estaba utilizando otro proverbio, que la respuesta blanda, la respuesta amable aplaca la ira. Está también usando varios proverbios para responder en este caso. Pero también hay una tercera forma de responder a las críticas. Y una tercera forma es despacharlas. Como dicen los jóvenes, que te resbale. Me resbala. A veces debe ocurrir así. Ojo, despachar las críticas, no las personas. Nos da ganas de hacerlo, ¿cierto? Pero no estoy diciendo despachar las críticas, no las personas. ¿Cuándo hacerlo? Yo por lo menos veo dos ocasiones cuando es muy difícil realmente reflexionar, responder. ¿Cuándo despachar? Cuando la persona tiene una actitud constante de crítica. Mejor dicho, que te resbale todo eso. Despachen las críticas. Y a veces, claro, a veces tenemos épocas en la vida que entramos, generalmente cuando estamos teniendo algunas dificultades, entramos en ese modo de crítica constante. ¿Cómo está el día? Ese invierno ya me tiene loco. Y esos huecos de la ciudad, con estos alcaldes y la corrupción que hay. No, pero ya se acabó el año y no se hizo nada y no hay plata. ¿Sí? Hay momentos en que realmente no debemos poner atención a las críticas. Que te resbalen. Porque hay personas que se cargan tanto. Mire que fulano me respondió así. No, aprende también a que te resbalen las críticas. En segundo lugar, cuando despachar las críticas, no las personas, es cuando la persona no es sana emocionalmente o está herida afectivamente. Hay personas que uno nota que lo que tienen es una herida emocional. ¿Sí? Y ojo, que tampoco el papel de uno, en ese caso, si está recibiendo una crítica, es ponerse a servir de terapeuta.
porque eso agrava las cosas. Ay, no, ¿sabes qué, Marujita? Lo que pasa es que tú tienes una herida en el corazón, así te golpean y mejor dicho, se enciende ahí. Más bien, que te resbale y que alguien trate a esa persona, seguramente no tú. Pero a veces personas muy heridas, ¿por qué? Porque son muy sensibles. Y todos nos puede pasar eso. ¿Sí? En la experiencia pastoral he tenido muchos casos. Por ejemplo, si las personas están enfrentando una crisis económica, una quiebra, ¿sí? Pues yo lo que noto es que se ponen muy sensibles y critican a toda persona que le está yendo bien. Y son los que se me acercan, dice, pastor, es que en esta iglesia así todo lo cobran. Todo es plata. Y uno queda como a qué horas. Pero claro, uno entiende que la persona está luchando y tiene un problema. ¿Sí? O problemas matrimoniales. Cuando las personas tienen algún conflicto serio en matrimonio, empiezan a ver a otras parejas. Ay, no, pues. Ni un sí ni un no, eso es como son la pareja perfecta. Porque empezamos a magnificar los conflictos y las heridas que estamos teniendo con nosotros. Alguna vez atendiendo una pareja me decía, no, es que los jóvenes de esta iglesia se están perdiendo. Y yo, ¿cómo así? No, es que no tienen ninguna... Bueno, pude ver que uno de los jóvenes de esta familia estaba teniendo serias dificultades y todo eso. Entonces nos ponemos... A veces las críticas nos deben resbalar. Y el Señor Jesús también a veces hizo así. Dios sabe que diga lo que diga, le resbala. Se lo dijo a los fariseos. Mateo 15, 13 al 14, por lo menos 2 o 3 ocasiones. Ahora él lo hacía muy poéticamente, y aquí puso el ejemplo de una plantita. Dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, le respondió, hablando de los resultados de la obra espiritual en una confrontación con los fariseos. Y él le dice a sus discípulos, déjenlos, son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Déjenlos. Porque el problema era de otro hombre. A veces, estas críticas también las tenemos que aprender a despachar. A las personas no, las críticas sí. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque tú puedes ser una de esas personas. La oración mía en estos días antes de la prédica es, Señor, enséñanos a ser sabios para amar y atender a las personas que critican, pero también ayúdanos a mirar a nosotros mismos y ver si tenemos este tipo de problema. Porque es muy difícil complacer a la gente. Es más, les digo una cosa. En la medida que tienes más liderazgo, le digo a todos los que tienen ministerio, encabezan ministerio, los que se paran aquí, los músicos, en la medida que más liderazgo tienes, más críticas van a venir. Y vamos a tener que aprender a manejar. Y tenemos que aprender también a revisar nuestro corazón y ver las motivaciones, porque también veo muchas personas muy aplanchadas por años, todavía tratando de complacer a alguien que los criticó, aún a veces que ni siquiera todavía vive.
Algo que alguna vez les pasó todavía cargando con un lastre por años, que la persona no termina aceptándose y se vuelve una persona oscura, amargada, difícil. El Señor tiene que sanar estas cosas. El Señor puede cambiarnos. Aunque hemos dicho muchos elementos que dependen un poco de nuestra voluntad, no vamos a sanar nuestra actitud crítica a menos que nos expongamos a la obra del Espíritu Santo. Que reconozcamos nuestra dificultad, nuestro problema y reconozcamos la obra del Espíritu Santo y oremos y pidamos que el Señor nos ayude y nos transforme. Pero miremos, y tenemos que ser en este sentido honestos con nosotros mismos. Tal vez hay ambientes donde a ti la gente te saca un poquito de un lado. ¿Sí? ¿Has notado eso? ¿Qué te pasa a ti? Debemos ser honestos. Que la gente dice, para poder atender esa situación. Pero también tenemos que, frente a nuestra capacidad de relacionarnos con las otras personas, saber manejar la crítica. No podemos complacer a todo el mundo, pero al Señor sí. Nosotros sí vivimos para una audiencia, la audiencia del Señor, los demás no. Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 4 dice: al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. Estaban señalando a estos creyentes. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Y es importante mirar hoy si nosotros estamos tratando de agradar a la gente o al Señor. Y pedir que el Señor examine nuestro corazón y nos ayude a manejar las críticas que siempre vamos a tener y cuidar si estamos pasándolos a ser un problema para las personas a nuestro alrededor. Oremos.